Preparación para el tiempo del fin. Lección 8. Adorad al Creador. El propósito de la lección de esta semana es que el mensaje de Apocalipsis 14 del 6 al 20 es el Evangelio eterno en el marco de la verdad presente. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, el Evangelio eterno, y la segunda, estarás conmigo en el paraíso. Frecuencia cristiana. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, es el centro del mensaje adventista de Apocalipsis 14, directamente relacionado con verdades para el presente tiempo del fin, tales como los 10 mandamientos, el sábado como prueba de lealtad, el juicio investigador, la inminente segunda venida del Señor Jesucristo y la inmortalidad condicional. Iniciemos con la primera parte, el Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estando solo a un paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a sus discípulos. San Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos 16:15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendieran su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino uno espiritual. Cristo ordenó a sus discípulos que empezaran en Jerusalén la obra que Él había dejado en sus manos. Había en Jerusalén muchos que creían secretamente en Jesús y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y príncipes. A estos también debía presentarse el Evangelio. Debían ser llamados al arrepentimiento. La maravillosa verdad de que solo por Cristo puede obtenerse la remisión de los pecados debía presentarse claramente. Había de extenderse hasta los más remotos confines de la tierra. Cristo dijo a sus discípulos: habéis sido testigos de mi vida de abnegación en favor del mundo. Todos los que quieran pueden ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. A vosotros, mis discípulos, confío este mensaje de misericordia. Debe ser proclamado primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Debe ser proclamado a judíos y a gentiles. Todos los que crean han de estar reunidos en una iglesia. Mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. Su testimonio debe ser confirmado por señales y prodigios. No solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también los que recibieran su mensaje. Cristo dijo, San Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los discípulos iban a tener el mismo poder que Jesús había tenido para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al sanar en su nombre las enfermedades del cuerpo, testificarían de su poder para sanar el alma. Y se les prometía un nuevo don. Los discípulos tendrían que predicar entre otras naciones e iban a recibir la facultad de hablar otras lenguas. Los apóstoles y sus asociados eran hombres sin letras, pero por el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, su lenguaje, fuese en su idioma o en otro extranjero, era puro, sencillo y exacto, tanto en los vocablos como en los acentos. Así dio Cristo su mandato a sus discípulos, proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con Él, no podían fracasar. Id hasta las partes más lejanas del globo terráqueo, pero sabed
que mi presencia estará ahí. Trabajad con fe y con confianza, porque nunca llegará el momento en que yo los abandone. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben del Evangelio en cometido. A todos los que reciban la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Cualquiera que sea la vocación de uno en la vida, su primer interés debe ser ganar almas para Cristo. El ministerio no consiste solo en la predicación. Ministran aquellos que alivian a los enfermos y a los dolientes, que ayudan a los menesterosos, que dirigen palabras de consuelo a los abatidos y de poca fe. Cerca y lejos hay almas abrumadas por un sentimiento de culpabilidad. No son las penurias, los trabajos, ni la pobreza, lo que degrada a la humanidad. Es la culpabilidad, el hacer lo malo. Esto trae inquietud y descontento. Cristo quiere que sus siervos ministren a las almas enfermas de pecado. Los discípulos tenían que empezar su obra donde estaban. No debían pasar por alto el campo más duro ni menos promisorio. Así también los que trabajan para Cristo han de empezar donde están. En su propia familia puede haber almas hambrientas de simpatía que anhelan el pan de vida. Puede haber hijos que han de ser educados para Cristo. Hay paganos a nuestra misma puerta. Hagamos fielmente la obra que está más cerca. Luego extiéndase la obra y nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios nos conduzca. La obra de muchos puede parecer restringida por las circunstancias, pero donde quiera que esté, si se cumple con fe y diligencia, se hará sentir hasta las partes más lejanas de la tierra. La obra que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra parecía limitarse a un campo estrecho, pero multitudes de todos los países oyeron su mensaje. Con frecuencia, Dios emplea los medios más sencillos para obtener los mayores resultados. El obrero más humilde, movido por el Espíritu Santo, tocará cuerdas invisibles, cuyas vibraciones repercutirán hasta los fines de la tierra y producirán melodía a través de los siglos eternos. La misma vida de la Iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y a la decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se empaña la fe. Y si hablamos de la iglesia de este tiempo, es decir, la iglesia de la Odisea que está muy cerca al fin del tiempo, es más urgente la proclamación del Evangelio eterno en el marco de la verdad para este tiempo. El juicio investigador que está a punto de finalizar y la adoración al Creador en contraposición con la adoración a la bestia y a su imagen. Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la gente a buscar y a salvar a los perdidos. Pero, ¿es esta la obra que están haciendo? ¿Cuán poco se esfuerzan para avivar la chispa de vida en una iglesia que está por morir? ¿Cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las ovejas perdidas? Continuemos con la segunda parte. Estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Este es el Evangelio eterno, el fundamento del mensaje del primer ángel. Sin esta verdad, nada de lo que enseñamos acerca de la ley, el sábado o el estado de los muertos tiene importancia. ¿De qué sirven estas enseñanzas sin que el Evangelio eterno esté en el corazón de todas ellas? Durante su agonía sobre la cruz llevó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. El Espíritu Santo iluminó la mente del ladrón y poco a poco se fue deslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. Señor, exclamó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de los discípulos. Había oído solamente las tristes palabras: esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Mientras los dirigentes judíos lo negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconocía sino el ladrón arrepentido que se salvó a la hora 11. Decidamos hoy que diariamente nos pongamos a cuentas con Dios al final de cada día, como el ladrón en la cruz, porque podría ser el último día de nuestra vida, aceptando la invitación y la oferta de Isaías 1:18. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.